Antes de continuar, Deitant, si alguna vez sentiste que el dolor no era un accidente, sino una señal silenciosa, entra en este video con la mente abierta. Escribe en los comentarios: estoy listo para despertar. Eso le dirá al algoritmo que no estás solo. Eso le dirá a tu mente que estás preparado. Silencio. Una habitación vacía. Una puerta entreabierta. Como si alguien, o algo, la hubiera dejado así. Comienza un leve crujido. No se sabe si es el viento, o si es la mente, tratando de escapar. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 280 millones de personas viven hoy consumidas por la depresión, y cada 40 segundos, alguien decide abandonar la vida, como si los gritos interiores ya no fueran gritos, sino órdenes. Órdenes que no se pueden desobedecer. Pero, ¿y si te dijera que todo eso no es el final? ¿Y si el dolor, en realidad, fuese el comienzo? Muchos creen que el sufrimiento es un error, una grieta evolutiva, un castigo del azar. Nadie les enseñó que el dolor puede ser un portal, un umbral oculto, invisible, como una fractura en el espejo de la conciencia. Lo miras y crees que se rompió afuera, pero en realidad se quebró adentro. Este es el secreto psicológico que nunca se enseña en las escuelas. El sufrimiento contiene un mensaje. No es un accidente, no es solo una herida, es una llave que abre una puerta que pocos se atreven a mirar, porque para cruzarla hay que morir un poco. La ciencia lo está confirmando. Estudios de la Universidad de Harvard en 2023 revelaron que, en ciertos casos, el cerebro interpreta el dolor emocional como una señal de reorganización interna, como si algo profundo estuviera tratando de despertar. Viktor Frankl ya lo había dicho hace décadas: cuando no podemos cambiar la situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Hoy la neurociencia lo llama neuroplasticidad forzada, un proceso en el cual el sistema nervioso se ve empujado a crear nuevas rutas o colapsar definitivamente. Es la frontera, es la prueba, es el fuego. La psicología cognitiva explica que, cuando el sufrimiento llega a su punto máximo, aparece lo que algunos investigadores ya llaman el instante de ruptura lúcida, un segundo mental, donde la persona comprende que no puede seguir igual. Es como si la mente se abriera, como si todo el dolor estuviese esperando ese momento exacto para transformarse. Pero el precio es alto, porque para despertar, algo debe morir. Pero este conocimiento no es nuevo. Los antiguos ya lo sabían. El budismo lo llama dukkha, el sufrimiento inevitable que abre la puerta a la comprensión. En la mitología griega, Prometeo es castigado por entregar el fuego a los humanos. Sufre para que otros despierten. En el cristianismo, la cruz no es solo dolor, es transformación. En la alquimia, el principio es claro, Nigredo, la muerte simbólica, la descomposición, antes del renacimiento. Por eso, el dolor no siempre destruye, a veces revela. A veces, es un espejo oscuro donde la verdad, finalmente, se deja ver. Es como si el alma advirtiera: ya no puedes seguir ciego, la herida es tu guía, síguela. Imagina esto: estás solo en tu habitación, piensas que nadie te escucha, pero de pronto, algo cambia, no afuera, adentro. El silencio ya no es silencio, ya no es vacío, es presencia. Sientes que hay algo más, algo que no sabías nombrar, algo que se oculta tras tus lágrimas, como un visitante que espera hace años, paciente, invisible, inmóvil, observando tu vida desde las sombras. Ese visitante eres tú, y ese descubrimiento duele, porque entenderlo significa aceptar que quizás nunca viviste plenamente, que interpretaste un papel escrito por otros, que has cargado culpas que no eras tuyas, que has repetido palabras que jamás creíste, y que ahora, poco a poco, comienzas a ver, comienzas a sentir, comienzas a despertar de un sueño que tú llamabas vida. La filosofía clásica ya lo había anticipado. Sócrates decía: una vida sin examen no merece ser vivida. Pero, ¿acaso alguien dijo que examinarla no dolería? Los antiguos sabían que no hay despertar sin sufrimiento, que la conciencia es un fuego que quema, pero también ilumina. Entonces, regresamos a la pregunta inicial: ¿y si el sufrimiento fuera el portal hacia tu propia verdad? ¿Qué pasaría si lo atravesaras? En vez de huir de él, ¿quién serías al otro lado? La ciencia comienza a vislumbrarlo, la filosofía ya lo intuía. Y los sabios antiguos lo gritaban en silencio: el dolor puede ser el umbral que divide la vida automática de la vida consciente.
pero nadie puede cruzarlo por ti, y nadie sale de ese portal igual que como entró. Aquí comienza nuestra travesía. Un descenso hacia el núcleo más oscuro de lo que realmente somos, porque el sufrimiento no solo te toca, te llama, te desafía, y a veces, solo a veces, te despierta. Continuarás. Si decides seguir, no mirarás tu vida de la misma forma otra vez. Una frase aparece en tu mente, como una sombra lenta cruzando un pasillo vacío. Esto no tiene sentido. La pronuncias en silencio. No sales de casa. No confías en nadie, pero esa frase vuelve, una y otra vez. Y empiezas a sospechar que no es solo tristeza, sino un llamado. El sufrimiento no llega como un golpe. A veces, entra como un susurro, como un pensamiento que no pediste, pero que se queda contigo. En psicología cognitiva, lo llaman distorsión automática de la realidad. Cuando la mente altera la percepción, da a evitar enfrentar lo que realmente duele. Es un mecanismo de defensa, una forma de sobrevivir sin sanar. La neurociencia descubrió algo inquietante. En momentos de dolor extremo, se activa una zona del cerebro llamada la ínsula, responsable de mapear las sensaciones internas del cuerpo. Cuando la ínsula se activa, el cuerpo recuerda, la memoria emocional despierta, y ahí, algo muy antiguo, comienza a hablar. Los científicos ya lo llaman el lenguaje biológico del sufrimiento, una forma silenciosa de gritar, como si el cuerpo fuera el diario que la mente se niega a leer. Así empieza el verdadero peligro, no cuando duele, sino cuando dejas de sentir, cuando te vuelves indiferente, cuando miras al espejo y no reconoces tus ojos, cuando sonríes, pero sabes que esa sonrisa es de otro. Viktor Frankl decía que la mayor tragedia no es el dolor, sino la falta de sentido, el vacío, el abismo interno, la sensación de que todo es inútil. Es entonces cuando nace el pensamiento oscuro. Tal vez mi desaparición no cambie nada, y llega sin darte cuenta. La idea queda sembrada. La semilla se hunde, esperando el momento oportuno para despertar, como un veneno lento, que aprende tu nombre. Pero existe un punto crítico, un límite, el instante exacto, donde todo puede cambiar. Algunos sobrevivientes lo describen como un segundo de claridad absoluta, un golpe de lucidez, donde la mente percibe su propia prisión, como si de pronto escucharas el sonido de tus cadenas. La psicología lo llamas snap moment, el momento del quiebre. Puede ser brutal o sutil, puede ocurrir en una lágrima o en un silencio, pero cuando llega, ya no hay vuelta atrás. La ciencia moderna lo confirma. Investigaciones de la Universidad de Stanford demostraron, tras episodios de sufrimiento intenso, el cerebro puede reorganizarse y generar nuevas conexiones neuronales, pero no lo hace por elección, lo hace por supervivencia. El sufrimiento, entonces, no es solamente un daño, puede ser un impulso biológico para reconstruirse. El dolor como arquitecto, el sufrimiento como ingeniero oculto de la mente. Eso explica por qué tantas tradiciones antiguas enfrentaban el dolor en vez de huir de él. Los monjes tibetanos meditaban sobre la muerte. Los filósofos estoicos reflexionaban sobre la adversidad. Los cristianos hablaban del desierto espiritual, donde solo al perderlo todo se puede encontrar lo esencial. Y los héroes mitológicos, desde Hércules hasta Dante, siempre cruzaban un infierno antes de hallar la salida. Pero ese infierno tiene señales, síntomas invisibles, advertencias que se sienten antes de entenderse. Imagina esto: te levantas una mañana y sientes que algo cambió. No sabes qué es, pero lo percibes en el aire, en la luz que entra por la ventana, en cada palabra que escuchas, como si el mundo estuviera ligeramente distorsionado. No es miedo, no es tristeza, es una distancia, una grieta en la percepción, el comienzo de un desplazamiento del yo. Ese es el primer signo, la desconexión, no del mundo, sino de ti mismo. Luego llega el segundo, la fragmentación. Tu memoria se vuelve frágil, las horas pasan sin dejar huella. Miras el reloj, pero no recuerdas el tiempo. Hablas con personas, pero sientes que no estuviste ahí, como si tu vida se reprodujera sin ti, como un cuerpo sin habitante. Entonces llega el tercero, la hostilidad del entorno. La casa parece más oscura. Las voces suenan más fuertes. Los objetos adquieren un peso extraño, como si cada cosa estuviera impregnada de un significado oculto. No pueden verte, pero casi puedes sentir que te observan. Y lo peor, comienzas a dudar de tu cordura. Después aparece el cuarto,
El agotamiento sin causa. No es físico, no es sueño, es una extenuación del alma. Necesitas silencio, pero el silencio ya no es paz, es condena. Sientes que algo se está apagando, lentamente, como si tu luz interior estuviera siendo absorbida por una sombra que siempre estuvo ahí, esperando. Y finalmente, llega el quinto signo, la renuncia, la voz que dice, ya no luches, la frase que no piensas, pero escuchas, como si alguien, adentro, quisiera que te rindas. Estos signos no aparecen para destruirte, sino para empujarte. Son el llamado al portal, el umbral psicológico, que separa al que duerme del que despierta. El sufrimiento se vuelve frontera. Te coloca frente a ti mismo y te obliga a elegir, huir o cruzar. El sufrimiento, entonces, deja de ser enemigo, se convierte en espejo, en desafío, en iniciación sagrada. Y ahí, en ese punto, puede nacer la posibilidad del despertar, pero nadie puede forzarlo, nadie puede simularlo. Es un pacto silencioso entre tu dolor y tu conciencia. Solo los que se atreven a sentir pueden cruzar. Solo los que permanecen de pie frente al abismo pueden descubrir que ese abismo no siempre fue tu enemigo. A veces es tu maestro, a veces es tu puerta, a veces es tu destino, llamando a tu verdad, porque el sufrimiento puede destruir, pero también puede revelar quién eres realmente. Hay un momento en el que el sufrimiento deja de ser ruido y se convierte en mensaje. Ya no llega como un golpe, no aparece como un accidente. Se transforma en una especie de guión invisible que parece haber sido escrito antes de tu nacimiento. Es allí, justo allí, donde muchos sienten una presencia extraña, una especie de orden silenciosa. Mira adentro. Ya no puedes escapar. ¿Lo has sentido alguna vez? La ciencia ya lo estudia. En psicología profunda, se conoce ese punto como liminaridad cognitiva, el instante en que la mente queda suspendida entre lo que era y lo que aún no es. No es locura, no. Es iluminación, es una puerta, una transición, el espacio mental donde los viejos pensamientos mueren y los nuevos todavía no pueden nacer, como un territorio intermedio, un purgatorio psíquico, donde la identidad espera. Sí, llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya empezó a cambiar. No estás escuchando un video, estás escuchando una puerta abriéndose desde adentro. Si sientes algo extraño en el pecho, comenta. El portal se abrió, y verás cuántos están despertando contigo. El cerebro, en este punto, entra en estado de alerta. Se activan regiones relacionadas con la memoria emocional, la supervivencia y el juicio moral. Lo llaman hiperconectividad neural, una tormenta interna de electricidad en la que la mente parece analizar miles de escenarios al mismo tiempo. Es raro, pero muchos afirman que allí sienten que están siendo observados, como si algo los evaluara, como si una parte superior de su conciencia los estuviera midiendo en silencio. Los sabios antiguos lo llamaban la noche espiritual, y advertían que no todos la sobreviven, no porque sea mortal, sino porque exige una valentía, que no todos están preparados para despertar. En la Biblia se describe como el paso por el valle de sombras, en el budismo, como la disolución del ego, en la alquimia. Es el punto del nigredo absoluto, la descomposición total, antes de que pueda surgir el oro interior. Y en los mitos griegos, es el momento en que el héroe debe bajar al inframundo, no para escapar de él, sino para traer algo de allí, porque a veces hay que morir simbólicamente, para no morir de verdad. Pero hay algo inquietante. No todos los que cruzan este portal salen renovados. Algunos quedan atrapados, y no hay cadenas más sutiles que las que se construyen con dolor no entendido. Si no existe sentido, el sufrimiento se vuelve veneno. Pero cuando aparece un sentido, cuando se descubre un para qué, como decía Frenkel, el dolor cambia su forma, deja de ser prisión, y se vuelve transformación. Es la fuerza que modela al alma. Como el fuego da forma al acero. Sin fuego, no hay espada. Sin sufrimiento, no hay conciencia. Los científicos lo han comprobado, tras experiencias traumáticas. Algunas personas desarrollan lo que llaman crecimiento postraumático. No es resignación, no es negación, es un despertar real. Cambios profundos aparecen, mayor empatía, claridad moral, gratitud intensa, y una resistencia psicológica inquebrantable, como si la mente hubiera cruzado un incendio y hubiese salido más nítida. Pero nadie te dice cómo ocurre eso. No hay manual, no hay fórmula, hay señales,
Actos silenciosos, que el alma empieza a ejecutar. Misterios que la mente empieza a incorporar, sin que tú lo decidas conscientemente. Mira con atención, porque estos signos no llegan como milagros, sino como retos. Primero, ser ya el deseo de silencio real, no el silencio que duele, no el que aísla, un silencio que integra, un espacio mental, donde la mente deja de hablar para poder escuchar. Ya no es soledad, es observación profunda, es el ojo interno abriéndose. Algo comienza a despertar. Luego, aparece la incomodidad con la falsedad. Lo que antes tolerabas se vuelve insoportable. Las conversaciones vacías, los cumplidos de plástico, las relaciones superficiales, te drenaban antes, pero ahora te asfixian. La mente busca autenticidad, la conciencia busca aire limpio. Después, nace una sensación de ruptura del tiempo, como si el pasado se disolviera y el futuro ya no fuera un peso, como si la mente se situara en un punto más profundo, llamado presente verdadero. No es comodidad, no es paz, es percepción. Es como si finalmente despertaras del sueño de la prisa y entendieras que siempre estuviste corriendo, sin saber hacia dónde. Finalmente, llega el signo más poderoso, la necesidad de servir, de ayudar, de dar, no como sacrificio, ni como culpa, sino como consecuencia de haber comprendido lo que otros aún no pueden ver. Muchos lo llaman compasión, otros, propósito. Viktor Frankl lo nombró así: la vida no se convierte en insoportable por las circunstancias, sino por una falta de sentido y compromiso. Cuando la conciencia despierta, ya no busca placer, busca verdad. Y la verdad no siempre es agradable. A veces, es fría, dolorosa, insomne, como un eco que repite: no volverás a dormir. ¿Quieres pruebas? Mira la historia. Los grandes despertares humanos siempre nacieron tras crisis colectivas, guerras, pestes, caídas imperiales. Silencios profundos tras violencia extrema. Es después del sufrimiento cuando nace una nueva forma de pensar. El dolor empuja al pensamiento. El caos empuja a la filosofía. La adversidad empuja a la evolución. Así nació el estoicismo tras la desesperación de Grecia. Así surgió el existencialismo tras la guerra. Así escribió Frankl su libro, después de ser prisionero en los campos de concentración. Así el mundo entendió que el sufrimiento no siempre destruye, a veces prepara. Tal vez lo que tú sientes ahora no sea el final, tal vez sea el comienzo de tu transformación, porque el dolor puede ser un verdugo, pero también puede ser un maestro. Y si logras mirarlo como tal, si logras atravesarlo, algo dentro de ti puede renacer, no como antes, no como máscara, sino como verdad. Una verdad que siempre estuvo esperando, en silencio, que tu corazón decidiera escucharla. Toma aire, mira dentro. Tal vez ya estés en el portal. Imagina que no es solo tu mente la que sufre. Imagina que algo más grande, más profundo, más silencioso, está despertando, no en una persona, no en un individuo, sino en familias, ciudades, sociedades enteras. No es visible, no se puede medir, no tiene forma clara, pero puede sentirse como una tensión en el aire, como si el mundo, lentamente, hubiese comenzado a respirar de forma diferente. La atmósfera social cambia, las miradas cambian, incluso los sueños empiezan a tener un sabor extraño. Y entonces lo comprendes, el sufrimiento también puede volverse colectivo. La psicología moderna ya investiga este fenómeno. Lo llaman resonancia emocional social, o también contagio afectivo. Las emociones, descubrieron los científicos, pueden propagarse como un virus invisible, activando patrones de comportamiento masivo. El miedo produce sumisión, el dolor produce repliegue, la ira produce fragmentación. Así nacen los estados mentales colectivos, que moldean ideologías, decisiones políticas, incluso modelos económicos. El sufrimiento no toca solo al individuo, altera la realidad de todos. Carl Jung lo advirtió hace décadas cuando habló del inconsciente colectivo, un espacio psíquico compartido, donde las sombras no resueltas de la humanidad se almacenan, esperando el momento oportuno para emerger. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Las sociedades comienzan a actuar como si estuvieran poseídas por fuerzas invisibles. Las calles se llenan de tensión, la gente deja de confiar, se multiplican los conflictos sin razón aparente. Es como si la realidad misma estuviera siendo distorsionada. Imagina una cena familiar. Nadie grita,
Nadie discute, pero el aire está cargado. Hay algo no dicho, una culpa flotando, una herida vieja que nadie se atreve a nombrar. Todos sonríen, pero los ojos se delatan. Los psicólogos lo llaman campo emocional comprimido. Un espacio de cada palabra pesa, donde el silencio duele más que cualquier ruido. Esto ocurre en casas, pero también en pueblos, en naciones, en culturas. A lo largo de la historia, hubo momentos donde el sufrimiento se convirtió en atmósfera. No era una idea, era un clima mental compartido. Los griegos lo llamaban etos trágico, los cristianos lo describían como noche espiritual del mundo. Nietzsche simplemente habló del nihilismo inevitable, el momento en que una civilización pierde su sentido y se enfrenta al abismo que ella misma creó. Quiere señales de que este proceso ya está ocurriendo. Mira a tu alrededor, las personas hablan entre ellas, pero nadie escucha realmente. Los jóvenes sienten que el futuro no tiene forma. Las familias comparten techo, pero no comparten alma. La ansiedad se convirtió en estilo de vida, la prisa en anestesia social. Y detrás de todo, hay un miedo profundo, el miedo a mirar adentro, porque mirar adentro implica admitir que quizás la sociedad entera ha edificado su vida sobre estímulos, huida y distracción, que hemos sacrificado la verdad en nombre de la apariencia, que hemos olvidado la contemplación en nombre de la velocidad. Este es el signo más oscuro de todos, cuando una sociedad teme el silencio, porque el silencio revela. Las tradiciones antiguas lo advirtieron. Los mitos eran advertencias disfrazadas de historias. En la caverna de Platón, los hombres prefieren las sombras antes que la luz, porque la luz obliga a despertar. En los desiertos bíblicos, los profetas escuchan la voz interior, mientras el pueblo llora pidiendo distracciones. En el budismo, la rueda del samsara gira no por maldad, sino por ignorancia. Y en la tragedia griega, lo que niegas siempre regresa. Así surge el fenómeno que algunos psicólogos modernos ya llaman posesión colectiva emocional, un estado mental donde los grupos actúan como si fueran un solo organismo, movido no por conciencia, sino por herida, como si la humanidad estuviera atrapada en su propia mente, como si la sombra individual hubiese tomado control del mundo exterior. ¿Qué sucede cuando el sufrimiento ya no toca solo el interior, sino que comienza a definir nuestra forma de convivir? Aparecen tres peligros. Primero, la desensibilización. Cuanto más dolor siente una sociedad, menos puede sentir. El corazón se cierra. La empatía se debilita. La gente aprende a sobrevivir, pero olvida a vivir. Se normaliza la violencia. Se domestica la tristeza. Nadie llora, pero todos sangran por dentro. Segundo, la polarización. Las heridas colectivas buscan culpables. Y los encuentran. Se crean enemigos. Se construyen fronteras. Se siembran sospechas. Los grupos se dividen. Las familias se quiebran. Las culturas se fragmentan. Lo que antes unía, ahora separa. El sufrimiento se convierte en arma. Tercero, la distorsión de la realidad. El mundo deja de parecer real, se vuelve teatral, se llena de máscaras. La verdad se vuelve peligrosa. La mentira se vuelve cómoda. Y la conciencia empieza a apagarse. Es entonces cuando la humanidad puede comenzar a caminar hacia su propia oscuridad, sin notarlo. Pero hay un camino de regreso. No es fácil, no es rápido, no es popular, pero existe. Y comienza cuando el individuo decide despertar del sueño colectivo. Cuando uno, aunque sea uno, dice, no quiero seguir viviendo como espectador de mi vida. Ese instante es una revolución silenciosa. Tal vez pequeña, tal vez invisible, pero real. Y la historia lo ha demostrado. Grandes transformaciones sociales nacieron de individuos que decidieron mirar donde todos querían cerrar los ojos. Por eso, lo que tú sientes importa, porque puede ser el comienzo, no solo de tu despertar, sino del despertar de muchos. El sufrimiento puede colapsar una sociedad, pero también puede transformarla. Ese es el poder oscuro y secreto del dolor. Cuando se mira con conciencia, no destruye, purifica. Y quizás, lo que hoy llamamos crisis, mañana sea recordado como el nacimiento de una nueva forma de presencia interior. Hay un instante en que sientes que ya no puedes más. Un momento preciso, donde la mente se siente al borde del colapso. La respiración pesa, los recuerdos queman, las voces del pasado reaparecen, como espectros reclamando tu nombre. Pero es precisamente allí, justo allí,
donde muchos han visto algo extraordinario. No fuera, no en el mundo, sino dentro. Un punto, un foco, una chispa, como si existiera, en lo más profundo de la mente, un observador silencioso que nunca sufre, que nunca grita, que nunca muere. La ciencia lo llama metaconciencia, los monjes la llaman testigo interior, los filósofos principio del ser. Es aquello que observa el sufrimiento, sin ser devorado por él. Cuando lo encuentras, el dolor ya no te posee, lo miras, lo estudias, lo atraviesas, y algo cambia para siempre, porque el sufrimiento es peligroso, solo cuando tú crees que eres él, cuando lo confundes con identidad, cuando lo abrazas como destino, cuando lo aceptas como nombre, pero cuando aprendes a mirarlo, ya no eres víctima, eres testigo, eres fuego que no se consume, eres conciencia que resiste, y así nace el protocolo del despertar, no como teoría, sino como instinto de supervivencia espiritual, protocolo de protección, supervivencia de la mente consciente. Esto no es poesía, no es motivación barata, es un mapa, un escudo, una advertencia, porque cuando el sufrimiento intenta devorarte, no puedes responder con romanticismo, debes responder con conciencia. Toma nota, no como estudiante, sino como guerrero. 1. Retiro estratégico. Aléjate de todo estímulo que te golpee el sistema nervioso, ruido constante, redes sociales, personas sin calma, lugares cargados energéticamente. No es huida, no es cobardía, es táctica. Un soldado no lucha en terreno enemigo. Primero, se repliega para observar. Eso es el retiro estratégico, recuperar el control del terreno mental. 2. Límite inmediato, no lo expliques, no lo negocies, no lo pienses demasiado. Si algo o alguien está drenando tu energía vital, debes aplicar lo que los psicólogos llaman interrupción del ciclo reactivo. El ego buscará justificarse, pero la conciencia sabe cuando algo ya no puede continuar. El límite inmediato es salvavidas, es frontera sagrada. 3. Conciencia como escudo. Aquí viene lo esencial. La mente sufre por una razón, cree que todo lo que siente es real, pero la conciencia profunda no reacciona, solo observa, solo presencia. Cuando logras ver tu dolor como paisaje, y no como condena, algo ocurre, el sistema emocional pierde fuerza, las emociones siguen allí, pero ya no controlan el timón. 4. La alquimia del sentido, lo que no tiene sentido, se siente insoportable, lo que posee un ¿para qué? Puede ser soportado. Aquí está el arma secreta que Viktor Frankl reveló al mundo. La mente humana puede atravesarlo todo, si descubre para qué atraviesa ese dolor. No es positivismo, es ingeniería mental, no es ilusión. Es redirección de energía. El sufrimiento organizado puede convertirse en brújula. 5. El nacimiento del testigo. El clímax interno llega cuando puedes mirar tu dolor sin convertirte en él. Cuando observas tu tristeza como si vieras la lluvia desde una ventana. Cuando ya no dices estoy roto, sino hay una herida en mí. Ese pequeño cambio verbal es un terremoto psicológico. Es el despertar del observador. Es la voz que dice, algo en mí sufre, pero yo no soy ese algo. Y llega cuando ocurre. La mente recibe un mensaje que cambia todo. Puedes atravesar esto, porque no eres esto. Clímax filosófico. La frase que no debes olvidar. Hay una verdad que muchos temen, porque no todos están listos para escucharla. El sufrimiento no llega para destruirte, llega para mostrarte lo que aún está dormido en ti. Quizás esa ansiedad oculta tu valentía, ese miedo oculta tu poder, ese trauma oculta tu identidad real. El dolor, cuando se mira profundamente, no es una tumba, es una puerta, pero nadie puede cruzarla por ti, nadie puede empujarte, nadie puede despertarte, si tú aún quieres dormir. Por eso, escucha bien. Hay un punto, dentro del silencio, donde el sufrimiento ya no es enemigo, se vuelve aliado, se vuelve lenguaje, se vuelve código secreto, y al descifrarlo, despiertas, no como antes, no como víctima, sino como conciencia pura, que renace del fuego. Ese renacer no se anuncia, no se publica, no se presume, solo se vive. Y desde allí, desde ese lugar sagrado, inexplicable, entiendes algo estremecedor. La verdadera fuerza no es no caer, es levantarse, sabiendo que puedes volver a caer, y aún así continuar. Entonces, respiras, miras el mundo, y comprendes lo que tantas almas rotas intentaron susurrar alguna vez.
No somos lo que hemos sufrido, somos lo que decidimos hacer, con lo que sufrimos. Ese es el despertar. Ese es el portal. Ese es el eco final. Ahora, el resto depende de ti. Si este contenido tocó algo dentro de ti, comenta desperté, para que el algoritmo lo lleve a quienes aún están dormidos. Suscríbete, la próxima verdad será aún más difícil de escuchar.